Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Enero es para muchos colombianos el mes más difícil del año en materia económica. Las alzas, sumadas al rezago por las fechas decembrinas, hacen que las personas tengan que apretarse el cinturón en este mes. A esto se suma también el inicio de la temporada escolar. Bajo este panorama, el gasto de los hogares ha tenido históricamente una reducción, pero este año particularmente se dio en medio de la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 y de una fuerte presión inflacionaria. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien de la mano de Camilo Herrera Mora, presidente y fundador de la firma Radar, analizaremos esta tendencia basados en el más reciente informe del gasto de los hogares elaborado por la firma. Camilo, bienvenido, ¿cómo está? Javier, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo van todas las cosas por allá? Todo muy bien. Camilo, comencemos hablando de las conclusiones de este último informe que reveló Radar sobre el mes de enero. A ver, si comenzamos de atrás para adelante, es decir, con las conclusiones y no las consecuencias o las causas, lo que tenemos es que en febrero el gasto de los hogares va a tener una mejor dinámica. La percepción de gasto de los hogares colombianos irá mejorando y claramente los hogares habrán pasado, o puede que algunos aún estén, en la parte de la temporada escolar y el ajuste de la temporada escolar. ¿Por qué comienzo de esa manera? Porque es que enero del 22, como todo enero, fue atípico, pero es que este fue brutalmente atípico. Enero es el mes más difícil para los hogares, porque el último ingreso lo reciben el 20 de diciembre y el siguiente ingreso tienden a recibirlo el 30 de enero. O sea, son 41 días sin ingreso. Se hacen las compras de Navidad donde la gente siempre compra mucho y el año pasado compró mucho más. De hecho, el crecimiento de la canasta de Navidad de los hogares superó el 42% en diciembre del año 2021 frente a diciembre del año 2020, porque la gente básicamente el año pasado quería celebrar la Navidad como si nunca lo hubiera celebrado en su vida. Segundo, estamos en una inflación ascendente desde hace más o menos 7 meses, que llegó a su punto máximo en enero de este año, como consecuencia lógica de los aumentos de cambio de precio que se dan ante el cambio de año. Porque una cosa son los precios que pueden subir todos los meses y otra cosa son los precios que solo pueden subir cuando cambia el año, como el caso de los arriendos, los servicios, la salud y la educación. Y tercer gran fenómeno después de la Navidad y el aumento de precios, comenzaron a volver a presencialidad los colegios, lo que significa un mayor gasto en transporte, un mayor gasto en alimentos, un gasto en vestuario por parte de los hogares en la temporada escolar. Entonces fue un enero muy pesado para los hogares, donde cabe anotar que los asalariados seguramente recibieron el 30 de enero menos dinero porque acuérdense que en diciembre les pagan vacaciones, entonces no se les cuenta todo el enero como ingreso. Entonces, enero siempre es un mes difícil, por eso históricamente se define como la cuesta de enero, pero este enero fue mucho más complejo por esa inflación, esa Navidad y ese retorno a la vida escolar, pese a que el aumento salarial que se está dando en el mercado es lo suficientemente grande para ayudar a compensar toda esta situación, pero enero evidentemente fue un momento donde los hogares tuvieron que ser altamente creativos para salir del problema. Pero Camilo, ese incremento en el salario mínimo no se estaría viendo reducido por el aumento de la inflación precisamente. Uno no entendería, digamos, por qué si hay una inflación tan alta, el gasto, según el informe de Radar, 4,2% en términos reales frente al mismo periodo de 2021, cuando no estábamos viviendo esta circunstancia. A ver, el gasto de los hogares crece porque inevitablemente el mercado crece. En la medida en que haya más población, la gente va a demandar más cosas. Y si uno se compara frente a enero del 21, pues aún teníamos rezagos de cosas del 20. Entonces, claramente estar creciendo a una tasa de gasto de los hogares en términos reales o en volumen o cantidad de cosas que compran todos los hogares, cercana al 4% es un crecimiento, llamémoslo normal, después de la pandemia. Cuando usted mira eso por hogar, obviamente el crecimiento es mucho menor y habría que mirar en mucho detalle de qué hogar estamos hablando. Que hay hogares que están gastando y hay hogares que no están gastando. Entonces, cuando su pregunta hay que romperla con mucho cuidado.
No todos los hogares tuvieron un aumento del salario del 10%. Lo que se decretó fue un aumento del salario mínimo del 10,07 a las personas que tengan salario mínimo o su salario esté vinculado al salario mínimo, como algunos funcionarios públicos, algunos salarios que están apalancados a ese índice, o incluso el tema del salario integral. Pero por norma, los salarios aumentaron realmente 5,6 en función que fue la inflación del año pasado, para que los hogares no perdieran capacidad de compra. Al igual que en esa misma magnitud, 5,6 y no 10,07, aumentaron las pensiones en el país. Entonces, no a todo el mundo le aumentó el salario igual. Supongamos un número promedio, porque aún no lo tenemos claro, que sea cercano al 6 o al 7% de crecimiento del salario. Ese crecimiento del salario, lo que le dice a ustedes, recupere parte de la pérdida de la capacidad de compra que tuvo el año pasado por la gran inflación que se dio en los últimos 4 meses, pero sabíamos que en enero venía un golpe. Entonces, lo que se intentó fue compensar el primer trimestre en lo posible con ese mayor aumento de salarios, que si bien en este momento superaría ese 6 o 7%, o estaría muy cerca de ese 6 o 7%, aún nos falta que suban algunos salarios en algunos precios en febrero y en marzo, que básicamente los 3 primeros meses del año es donde se genera cerca del 70% de la inflación. Entonces, seguramente en los primeros 4 meses del año, el aumento salarial de los hogares no va a ser suficiente para aguantar la subida de precios. Pero pasando esa cuesta del primer trimestre, los precios comienzan a bajar. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo van a bajar los precios si los precios nunca bajan? Yo voy al supermercado y las cosas, al contrario, siempre suben y no bajan. Ok, aquí hay que revisar dos fenómenos. Uno, el tema agrícola. Tema agrícola, los precios sí suben y bajan sistemáticamente. Estoy de acuerdo con usted que en los paquetes, que en la ropa, que en los libros los precios no bajan. En eso estoy de acuerdo. Pero la papa sí tiene una fluctuación, el arroz tiene una fluctuación, la leche inclusive alcanza a tener cambios de precio, aunque la leche es un producto regulado en precio en Colombia, entonces hay los cambios son menores. Las frutas cambian de precio, entonces vamos a ver precios que suben y precios que bajan. Y adicionalmente, al haber una contracción en la capacidad de compra de los hogares, las marcas, las empresas, el comercio, los productos van a entrar a una guerra de promociones. Vamos a empezar a ver cada vez más precios bajos, más empaquetamientos, más 2x1, más aumentos de tamaño de producto que hagan que de una otra manera la unidad de precio empiece a bajar, y vamos a ver cómo en mayo, junio, julio, agosto y septiembre la tasa de inflación en Colombia se va a ir reduciendo, acercándose al 4% a final de año en diciembre del 2022. Camilo, entonces eso quiere decir que a partir de los próximos meses empezaremos a ver esa moderación, digamos, en el fenómeno que se está presentando ahorita, y va a haber un aumento mayor en el gasto de los colombianos. Prácticamente eso a partir de las medidas que está implementando el gobierno para frenar un poco la presión alcista de la inflación, ¿verdad? A ver, hay precios que van a bajar mayormente en el segundo semestre y hay precios que se van a mantener. Entonces esos precios que bajan le van a dar mayor capacidad de comprar los hogares. Pero Javier, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que esto para el grueso de la gente no es fácil de entender. Voy a intentar ser lo más pedagógico posible. Una cosa es la inflación y otra cosa el verdadero cambio de precio que siente la gente. ¿Por qué? La inflación es una cosa muy bien hecha por el DANE, siguiendo las recomendaciones globales estadísticas de las Naciones Unidas y todos los entes globales de estadística, que lo que le dicen al DANE y a todos los DANEs del mundo, todos los institutos de estadística del mundo, es: definan una canasta de gasto y supongan que la gente todos los meses gasta lo mismo, y midan el cambio de precios de esa canasta para saber cómo se están comportando los precios en ese país. Entonces, suponen que usted, señor Javier, todos los meses compra, voy a decir cosas equivocadas, 1 kilo de papa, 1 kilo de arroz, una camiseta, un carro y un disco. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, usted me dice: no, pero yo no compro carro todos los meses. De acuerdo, usted no compra ni carro ni pedazo de carro todos los meses. Lo mismo no compra ropa todos los meses. Usted compra frutas, verduras, leche, pan todos los meses, pero no va a comprar carro todos los meses.
Entonces, la inflación lo que cuenta es una historia de una dinámica de precios de una canasta que es fija. Pero usted todos los meses compra distinto. Usted en enero no compra igual que en febrero, porque en enero fue temporada escolar, en febrero ya no es. En marzo y en abril viene Semana Santa, entonces cambia sus hábitos de consumo. En mayo llega el Día de la Madre, entonces usted da un regalo y empieza cada mes a tener una estructura de gasto ligeramente distinta que hace que la inflación no represente exactamente los precios que está sintiendo la gente. Porque si lo que usted ve es que de una u otra forma los arriendos suben una vez al año, a la gente las frutas, las verduras y la papa le cambian todos los meses. Entonces, una cosa es la inflación y otra cosa lo que nosotros los economistas llamamos el deflactor del gasto de los hogares. El deflactor es todas las decisiones de gasto que tomaron los hogares, cómo se reflejan en precios. Porque esa mamá que ve que la papa está cara seguramente compra yuca. Si ve que no hay naranja, compra mandarina y toma decisiones que se salen por fuera de la canasta del DAN. Entonces, el deflactor nos va a empezar a mostrar una historia muy distinta a la de la inflación. De hecho, estamos pendientes de la publicación de el Producto Interno Bruto próximamente en Colombia, donde nos vamos a dar cuenta que el deflactor, es decir, los precios que realmente pagaron los hogares el año pasado a nivel de gasto de los hogares, tuvo un incremento inferior al dato de inflación. Porque la gente no es boba, Javier. La gente reasigna su gasto ante un cambio de precios, reasigna su canasta porque tiene que ser eficiente con el manejo del dinero. Entonces, una cosa es el indicador y otra cosa la realidad de la gente. Por lo tanto, la gente va a poder ajustarse mucho más rápido de lo que el indicador nos está contando. Es decir, que según las proyecciones que ustedes tienen dentro de la firma, en febrero ya empezaremos a notar esos cambios en el comportamiento o en el hábito de compra de los colombianos, ¿verdad? Yo creo que el hábito de compra cambia todos los meses. Digamos, es relativamente predecible por las temporadas que uno sabe que existen. Entonces, por ejemplo, este marzo viene el primer día sin IVA. Entonces, al haber un día sin IVA, sabe uno que va a haber un cambio en la canasta de compra de la gente. La gente va a poder comprar computadores, va a poder comprar ropa que necesita para la temporada escolar. Digamos que la decisión de meter ese día sin IVA en marzo fue funcional para el tema del día sin IVA, ideal que hubiera sido antes, pero seguramente fue cuando el gobierno pudo, y desafortunadamente va a estar muy cerquita de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, pero bueno, esa es otra historia. Entonces usted cada mes hace una asignación de gasto distinta. Lo que nosotros vemos es que este año los hogares van a comprar menos bienes durables, van a comprar más bienes semidurables, aunque no tantos como el año pasado, pero se van a dedicar más a comprar servicios y bienes no durables. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo un super ciclo de gasto en bienes durables. La gente el año pasado compró cantidades de carros, cantidades de computadores, cantidades de televisores, cantidades de muebles, cantidades de colchón, cantidades gigantescas de ropa que no van a volver a comprar este año. O sea, si usted compró un carro el año pasado, no compra carro este año. Si usted compró ropa el año pasado, bueno, de repente compra ropa este año. Si usted compró un colchón el año pasado, en 5 años no va a comprar un colchón. Entonces, dependiendo de lo que usted compre, se dan ciclos de gasto. El año pasado fue un gran ciclo de los bienes durables en función de 3 grandes variables. La primera, la gente no compró en 2020, entonces salió como con una sensación de venganza a comprar en el año 2021 y desatrasarse del gasto que no había hecho, más la necesidad de comprar. Segundo, hay un temor a aislamientos. Ese temor a aislamientos causa que la gente está haciendo sus compras más rápido. Sobre todo cuando tuvimos el pico de Omicron, la gente dijo miércoles, si nos vuelven a encerrar, ¿qué hacemos? No, venga, empezamos a hacer compras desde ya antes de que nos coja el problema. Entonces la gente anticipa compras. De hecho, los aislamientos del 2020 y ese temor del aislamiento del 21 causó que la gente acelerara su proceso de compra. Entonces yo a usted le digo, oiga Javier, ¿por qué no almorzamos la otra semana? Usted me dice, no, Camilo, ¿cuál la otra semana? Almorcemos mañana que no sabemos qué pasa después. O sea, cambió el mindset de la gente. Y tercero, o sea, primero, compras por venganza. Segundo, temor a los aislamientos. El tercero es muy importante. La gente sabe que los precios están subiendo y que las tasas de interés están subiendo. Entonces la gente prefiere comprar antes de que suban los precios y suban las tasas para tener una mejor condición de compra. Entonces hizo que los últimos 4 meses del año pasado fueran muy fuertes, haciendo claramente que enero de este año, pues ya los hogares tuvieron una capacidad de compra inferior a la que tuvieron el año pasado. Camilo, los días sin IVA, ¿cómo han cambiado las compras de los colombianos estas jornadas? Y digamos, ya los colombianos se están apropiando de estas fechas para comprar, es decir, estamos ya marcando que
que los días sin IVA van a ser de temporadas de compras? Es que hay donde tienen que jugar bien con el día sin IVA. El día sin IVA tiene usted dos opciones. O definirlo históricamente en cierta fecha y que la gente se prepare para las compras en esa fecha, lo cual mayormente lo que hace es que la gente se predisponga a la situación. O sea, si usted sabe que todos los 15 de marzo, que es el Día Mundial del Consumidor, hay un día sin IVA, pues usted dice, pues ya no compro televisor en febrero, espero hasta el día sin IVA para comprarlo. Y el comercio también se prepara de esa manera. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Una de las cosas inteligentes de la propuesta del día sin IVA desde que comenzó en el año 2019 como idea, no para la pandemia, sino previo a la pandemia, no sabíamos que la pandemia venía, era nunca contarle a la gente cuándo es el día sin IVA. Entonces, cuando a usted no le cuentan cuándo es el día sin IVA, usted no puede decir yo espero hasta el día sin IVA, sino en ciertas categorías. Lo mismo el comercio y lo mismo una cantidad de cosas. Entonces lo que se hizo fue evitar una nueva estacionalidad como el Día de la Madre, donde todo el mundo el Día de la Madre hace un mayor gasto. Y se deja de una manera más funcional para que cada gobierno tome la decisión de cuándo ponerlos en función de cuándo necesite reactivar el comercio, darle capacidad de comprar los hogares en bienes durables y semidurables y de una u otra manera mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces de manera puntual no causa una transformación, sino que se convierte en un día de temporada inesperado que cuando se geste los hogares pueden o no comprar según sus necesidades y su capacidad de compra. Camilo, para ir finalizando, quiero saber, digamos, el tema del alza del dólar, cómo ha impactado y cómo podría llegar a impactar el gasto de los hogares colombianos. A ver, el alza del dólar o del valor del dólar, si uno lo podría llamar de alguna manera, tiene un impacto en varias categorías o en varias situaciones dentro del gasto de los hogares. Obviamente afecta el gasto de los hogares de manera directa porque suben los precios. El problema es que no solo suben los precios, también sube el costo de los insumos. Entonces, si usted va a traer telas, o va a traer maíz, o va a traer caucho, o va a traer plástico del mundo para producir en Colombia, la devaluación hace más caros los insumos y le pega directamente a la inflación, no de productos importados, sino de productos producidos en Colombia con insumos importados. Los productos importados directamente pues salen más caros, lo cual causa unos problemas inclusive en medidas colombianas, como la que existe de tecnología. Yo no recuerdo muy bien los montos, le pido a la audiencia que le eche una buscada en internet a eso, donde dicen que si un computador vale más de, voy a decir un número falso, más de 10 VTs o algo por el estilo, unidades de valor tributario, tiene IVA en Colombia, pero si no vale más de 10 VTs, pues no tiene IVA. Y esto aplica para computadores y para celulares. Entonces, si hay una devaluación, pues inevitablemente muchos equipos que antes no tenían IVA, ahora entran a tener IVA. Entonces tenemos un impacto no solo por precios, no solo por costos, sino en el cambio del impuesto, y tenemos un impacto vía economía en total. Tanto el gobierno como empresas privadas se han endeudado en el extranjero y tienen que pagar en dólares esa deuda. Ese mayor pago de dólares mes a mes en el mercado, en realidad mayor pago de pesos por la misma cantidad de dólares que van a pagar, significa que los costos de las empresas y el costo del Estado se aumenta y genera unas presiones en la economía. Entonces la devaluación casi siempre es una mala noticia, pero la devaluación también tiene otro motor, es que permite que los productos exportados por Colombia generen más recursos, como el caso del petróleo, el caso del café, el caso de las flores. Entonces, caso San Valentín. Cuando en San Valentín la industria de flores vende una cantidad de flores y las vende a buen precio, pues trae una cantidad de dinero a la economía colombiana que permite generar empleo y permite irrigar la economía. Lo mismo pasa con el sector cafetero, que estamos en uno de los momentos de precio más alto de café, pese a que no tenemos quizás la mejor cosecha del momento, pero en este momento el precio del café está alto y con la devaluación permite una cantidad de entrada de ingresos. Entonces la devaluación favorece a unos y afecta a otros y de una u otra manera le va a pegar inflación. Y la gente que está acostumbrada a comprar por internet en el extranjero, pues se va a ver directamente impactada, pero la gente que es cercana a ciertas industrias que son exportadoras, se van a ver beneficiadas porque va a haber más empleo. Entonces no puede decir uno que la devaluación sea totalmente mala ni totalmente buena, como ninguna variable de la economía en Colombia. Bueno, pues Camilo,
Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Julián Castiblanco, que nos acompañó desde la parte técnica. Muchas gracias por haber estado aquí y discutir este tema tan importante y poner un poco en contexto a las personas sobre este importante tema. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.